Lorna Bear, Ángeles en mi cabello, narrado y editado por Ángel. Continuación del capítulo 16. Ella no los podía ver, pero le describí lo que yo estaba viendo y eso hizo que se llenara de alegría. Le conté que unos eran niños y que otros eran niñas, y también le describí su aspecto. Eso le hizo muy feliz. Las pequeñas almas me explicaron que su madre sabe que ellos siempre han estado a su lado y que siempre se quedarán con ella. ¿Sabes? Siempre he tenido la sensación de que estaban a mi alrededor, me dijo la madre. De hecho, algunas veces llego a pensar que siento cómo sus pequeñas manos me tocan la pierna. Incluso ahora siento que me están tocando. No pude evitar sonreír, porque en ese momento estaban junto a ella y la estaban tocando. Sí, así es, repliqué sonriente. Y tienes la bendición de poder sentir el tacto de tus hijos, a los que Dios ha enviado a visitarte. Recuerda que cuando llegue el momento de tu muerte, esas 5 personas, esas 5 almas, tenderán la mano hacia ti para llevarte también al cielo. Gracias, dijo la mujer. Nunca le he hablado a nadie de la presencia de mis pequeños a mi alrededor y nunca he confesado que sentía cómo me tocaban. Tenía miedo a contarlo. Tenía miedo de que la gente pensara que estoy loca. Una de las cosas que debemos recordar es que hay millones de personas que viven experiencias espirituales, pero temen contarlas. Hay mucha gente que cree que los ángeles están ahí ayudándonos y algunas veces son capaces de percibirlos, pero a menudo se dicen no a sí mismas. Lo más probable es que no los haya visto. Puede que todo fuera fruto de su imaginación. Es maravilloso reconocer a los ángeles y afirmar: sí creo en los ángeles, sí creo en Dios. Muchas veces no lo hacemos. Muchas veces nos limitamos a admitir ese tipo de cosas cuando estamos desolados, gravemente enfermos o de alguna manera desesperados. Solo entonces acudimos a Dios y rezamos. Muchas veces tenemos miedo a reconocer a Dios y a sus ángeles. A medida que vayamos evolucionando espiritualmente, iremos descubriendo que no tendremos miedo a reconocer a Dios, a sus ángeles o a cualquier otro ser espiritual que haya procedido de los cielos. Durante mis primeros meses de embarazo, Joe no se encontraba bien. Se quejaba de todo tipo de dolores de estómago y los médicos le enviaron al hospital para que se hiciera unas pruebas. Le comunicaron que padecía apendicitis, pero que no estaba lo bastante enfermo como para tener que operarlo, así que lo enviaron a casa y le dijeron que se tomara unos medicamentos. Joe siguió sufriendo muchos dolores y como era incapaz de digerir la comida, perdió mucho peso. Yo era testigo del deterioro que se estaba produciendo en él. El color gris de sus órganos internos que había visto antes de que nos casáramos se había vuelto más oscuro y alrededor de su apéndice observaba una enorme masa de color roja. Les dije a los ángeles que era muy injusto que Joe tuviera que sufrir de aquella manera durante tantos meses. Le rogué que les ayudaran. El médico declaró que no podía hacer nada. Se disculpó ante Joe, pero le explicó que el hospital no le extirparía el apéndice a menos que estuviera gravemente enfermo. A los 3 meses sufrí un aborto, aproximadamente una semana antes de que mi bebé, nonato, se fuera. Los ángeles tocaron mi vientre y se proyectaron varios rayos de luz. Muchas veces le pregunté si podía quedarme mi bebé, pero me dijeron que no. Algunas veces Joe me preguntaba por qué estaba triste y yo le respondía que sufría un trastorno hormonal y que no hiciera caso. Nunca le conté lo que los ángeles me habían dicho. A pesar de lo enfermo que estaba, Joe siempre trató de ayudarme con las tareas del hogar. Aquel funesto día había estado ayudando a Joe a apilar césped en el cobertizo
y le dije que quería entrar a tumbarme en el sofá, ya que me sentía cansada. Me quedé dormida unos instantes, hasta que Jo entró y me dijo que había terminado el trabajo y que todo el césped estaba en el cobertizo. Los niños se encontraban jugando fuera y yo me disponía a levantarme para preparar el té, pero Joe afirmó que se ocuparía él. Joe no llevaba más que un minuto en la cocina cuando comencé a padecer un dolor terrible. Sentía cómo la vida salía de mi cuerpo. Llamé urgentemente a Joe, que vino de inmediato y se sentó a mi lado en el sofá, mientras me decía que estaba muy pálida. Se dirigió al dormitorio a tomar una almohada y cuando regresó me la puso debajo de la cabeza. Sentí cómo el alma del bebé se suspendía en el aire y salía de mi cuerpo, dirigiéndose hacia una luz maravillosa. Sabía que mi bebé había muerto y que yo también me estaba muriendo. Me encontraba ascendiendo hacia la luz, llevando conmigo al bebé. El dolor había desaparecido. Estaba viajando a través de un túnel de oro y plata, un enorme túnel formado por ángeles blancos y brillantes. No era capaz de divisar el final de aquel pasadizo, ya que su sendero era sinuoso. Sabía sin necesidad de que me lo dijeran que me encontraba en el camino al cielo y no sentí ningún temor, solo una tremenda alegría. También vi a otras almas que se dirigían al cielo. Tenían apariencia humana y estaban vestidas con túnicas de color blanco intenso. Digo que eran de color blanco porque no tengo otra palabra para describirlas, pero lo cierto es que resultaban mucho más vivas que el color al que llamamos blanco. A través de sus túnicas también veía la luz de sus almas, que irradiaban ascendiendo hacia sus rostros, haciendo que su aspecto fuera mucho más puro y radiante de lo que había sido en la tierra. Cuando llegué a un punto en particular, un hermoso ángel se apareció ante mí y me impidió que siguiera avanzando. Sabía sin necesidad de que me lo dijera por qué me estaba bloqueando el paso, pero se dirigió a mí con la voz más dulce, amable y compasiva que había oído jamás. Lorna, no deberías venir con tu bebé. Tienes que regresar. No quiero regresar, repliqué al hermoso ángel, pero en lo más profundo de mi alma sabía que todavía no había llegado mi hora de ir al cielo. Da la vuelta, Lorna, y mira el túnel, me ordenó el ángel. Cuando me giré, vi a Joe inclinado sobre mi cuerpo inmóvil, que estaba postrado en el sofá, tratando de encontrarme el pulso, el aliento, sacudiéndome y gritando: «Regresa, regresa, no te puedes morir». Joe rezaba mientras hablaba. Me volví hacia el ángel y dije: «Por mucho que quiera a Joe y a los niños, no quiero regresar al mundo humano. ¿Por qué tengo que hacerlo? Aquí me encuentro en presencia de Dios. Aquí soy, en cierto modo, perfecta. Me siento increíblemente viva. No siento dolor ni tristeza de ningún tipo. ¿Por qué tengo que regresar?». «No tienes elección», respondió el hermoso ángel. «Tienes que regresar, Lorna». Contemplé el alma del bebé que tenía en brazos y me sonrió. Sus ojos azules centelleaban y estaba lleno de vida. El hermoso ángel que había delante de mí extendió los brazos para tomarlo. Una poderosa autoridad penetró en mi alma. Sabía que no tenía elección, que debía regresar, que no se me permitía permanecer allí. Besé a mi bebé, sujetándolo con fuerza, y luego lo coloqué a mi pesar en los brazos del hermoso ángel. No deseaba dejarlo marchar, aunque sabía que algún día lo vería de nuevo y que mientras tanto ese hermoso ángel de color blanco níveo cuidaría de él. En cuanto entregué a mi bebé, me sentí como si Dios hubiera tomado mi alma y la hubiera transportado dulcemente a través del túnel de nuevo hasta la casa de Maynes y al sofá donde se encontraba postrado mi cuerpo.
Mi alma comenzó a entrar lentamente en mi cuerpo, pero el dolor fue terrible. Lo sentía en cada poro de la piel, en cada órgano, en cada hueso, en cada pedazo de carne y de músculo. La vida penetraba de nuevo en mi cuerpo, que había permanecido muerto unos minutos. El dolor era insoportable, pero por alguna razón no soy capaz de comprender por qué no grité. No podía emitir el menor sonido. Finalmente oí la voz de Joe. Lorna, gracias a Dios que estás viva. Pensaba que habías muerto. A duras penas conseguí dedicarte una pequeña y débil sonrisa. A duras penas conseguí dedicarle una pequeña y débil sonrisa. Permanecí tumbada durante horas mientras los ángeles me sujetaban y no dejé que Joe se alejara de mi lado, ni siquiera un instante, para llamar al médico o a la ambulancia. En mi interior sabía que iba a seguir con vida, que estaba predestinada a vivir. Nunca le conté a Joe que había estado muerta durante esos minutos. No necesitaba saberlo, ya que le habría asustado más de lo que ya estaba. Al final, Joe se dirigió a una cabina telefónica y llamó a mis padres, que vinieron a casa. Les rogué a Joe que no dijera una palabra de lo que había sucedido. Lo único que les conté a mis padres fue que me había sentido indispuesta durante todo el día y que había comenzado a sangrar. Papá y Joe me llevaron al hospital y mamá se quedó al cuidado de Christopher y Owen. Cuando llegué al hospital, a los médicos les preocupó seriamente que presentara un aspecto tan débil, aunque, por supuesto, no les conté nada de lo que había sucedido aquel día. Me hicieron un escáner y dijeron que no habían encontrado nada, que no había el menor rastro del bebé. El médico vino a verme, me tomó de la mano y dijo que lo sentía mucho. Has perdido al bebé. Seguramente has sufrido un aborto antes de que llegaras al hospital. Mientras el médico se marchaba, papá se acercó y dijo: siento de todo corazón que hayas perdido al bebé. Sé lo mucho que ese niño significaba para ti, comentó con lágrimas en los ojos mientras me hablaba. Nunca había visto a mi padre tan disgustado por algo que guardara relación conmigo. Los médicos declararon que necesitaba permanecer ingresada en el hospital y después de llevarme a la habitación, papá y Joe se fueron a casa. Unos días después me operaron para limpiarme el útero. Joe venía a visitarme todas las noches. Estaba preocupado por mí y se sentía muy triste por haber perdido al bebé. De semanas después me dieron el alta, pero todavía me sentía muy débil y pasaba mucho tiempo en la cama. A pesar de ello, estaba muy contenta por haber vuelto a casa y por tener la oportunidad de abrazar y besar a mis hijos. Tuvieron que pasar varios años hasta que le conté a Joe lo que había sucedido, lo que ocurrió el día en el que morí y en cierta manera fui al cielo y regresé. Se lo conté para tratar de consolarle durante los últimos minutos de su vida. Mucha gente tiene miedo a la muerte, pero no hay necesidad de ello. En el momento del fallecimiento no se siente dolor ni incomodidad. Algunas personas llegan a padecer terribles dolores hasta el último momento, pero luego este dolor remite. No se experimenta temor ni ansiedad. Te sientes desinhibido. La muerte es como el nacimiento. Sé que puede resultar extraño leer algo así, pero lo cierto es que uno nace en una nueva vida. En realidad no morimos, sino que abandonamos nuestro caparazón físico, como si se tratara de una cáscara de huevo vacía. Sé que hay un lugar llamado infierno que realmente existe, pero Dios nunca me ha mostrado a nadie que haya ido allí. Solo puedo hablar por lo que he visto con mis propios ojos y a juzgar por ello, Dios nos permite a todos, con independencia de lo que hayamos hecho. Soy consciente de que eso es algo que cuesta comprender.
Muchas veces tratamos de buscar justicia y venganza, por eso nos resulta tan difícil de entender, pero cuando nuestra alma se sitúa delante de Dios tras la muerte, siente tanto amor y deseo de estar con Él que le invade el anhelo de permanecer allí y pide perdón de manera profunda y sincera, arrepintiéndose de todo lo malo que haya hecho en este mundo movido por la fragilidad de la condición humana. Y Dios, en su infinita misericordia, perdona a su Hijo, porque no somos más que hijos que se encuentran en presencia de Dios, que es nuestro Padre.